tal, amigos del ático? ¿Cómo estáis todos? Bienvenidos de nuevo. Este es un suceso que ocurrió concretamente el 9 de noviembre de 1987 y, como os podéis imaginar, conmocionó a una España ya de por sí un tanto o un mucho muy convulsa, digámoslo así. Es una historia en la que se mezclan un hecho preocupante, muy mediático, en el que pudimos ver una mezcla de exotismo, lujo, mucho glam, mucho maquillaje y, por qué no decirlo, mucho amor de padres. Este caso, el de la niña Melody Nakachan, reunía una serie de ingredientes como son el drama, el suspense, la publicidad a saco, muchísimo exotismo, como decía antes, y por encima de todo, final feliz que terminó con el drama de esta familia. Estoy hablando del famoso secuestro de la niña Melody Nakachan en la Costa del Sol, en Marbella, Málaga. ¿Por qué digo que es exótico? Pues porque el padre de Melody era un financiero libanés que había hecho dinero en Inglaterra y en Francia, y la madre, que era una joven cantante de ópera, pues no la conocía nadie, ¿verdad? Pero se hizo famosa a raíz del secuestro de su hija. Sin embargo, sus exagerados maquillajes no los podemos olvidar y os traigo aquí un recuerdo para ello. Además, hay que añadir que, curiosamente, los secuestradores llegaron en yate y algunos incluso frecuentaron a la familia Nakachan en lo que se denominó un golpe que intentaba hacerse con un botín de 1.300 millones de pesetas en billetes de $50. En este caso irrumpieron hasta los GEOs, aquel espectacular cuerpo policial que acababa de crearse y que consiguió salvar sana y salva a la pequeña Melody, una auténtica muñeca de pelo rubio, larguísimo, que por cierto también tuvo su protagonismo y por dos motivos. Uno, que el padre, Raymond Nakachan, llegó a pedir una prueba de vida a los secuestradores y estos le hicieron llegar un mechón de su cabello. Y otra, podríamos llamarla surrealista como poco, es que cuando se produce el final feliz, es decir, la entrega de la niña Melody por parte de la comisaría de Estepona a sus padres, cuentan las crónicas de la época que la cantante quimera sacó del bolso un peine y se puso a peinar el cabello de la niña. Bien, pues todo comenzó la mañana de lunes del 9 de noviembre del 87 y hay que pensar que mientras determinados personajes de la escena nacional se afanaban en hacer grandes fortunas o, por ejemplo, las bolsas mundiales sufrían un terrible crash, y también, por qué no decirlo, Ronald Reagan firmaba con Gorbachev el primer tratado para destruir armas nucleares, o lo que es lo mismo, el fin de la Guerra Fría, de pronto, así de repente, de entre toda esta información de interés, digamos, mega estratégico, se abrió paso el bonito retrato de una niña de 5 años, Melody Nakachan. Los medios de mayor difusión en nuestro país, en España, lo llevaron a sus portadas y los Nakachan, de ser una familia completamente anónima para el gran público, pasaron a ser el centro de todas las tertulias. Así es que el aterrizaje forzoso de Raymond Nakachan y de la cantante de ópera quimera prometían tanto drama, desgraciadamente, como destellos metálicos desde el minuto cero. Aquella mañana, el hijo mayor de Nakachan, que también se llamaba Raymond, fruto de otro matrimonio, un hombre ya de 30 años, que llevaba habitualmente a su propia hija al colegio, también habitualmente se ocupaba de llevar a su hermanastra Melody a la escuela. Aquella mañana compartían el vehículo él y su esposa Débora, que salieron con las dos niñas a bordo de un flamante BMW rojo de la casa de los Nakachan,
situada en una lujosa urbanización de Estepona, Málaga. Eran poco más de las 9 de la mañana. El coche ya había abandonado la urbanización cuando de repente una furgoneta blanca les interceptó el paso y Nakachan, hijo, no pudo evitar el choque, de manera que fue entonces cuando 4 encapuchados bajaron de la furgoneta y los 4 iban armados. En un primer momento, Raymond y Débora intentaron resistirse, pero no hubo nada que hacer y a partir de ahí todo fue muy rápido. La furgoneta blanca desapareció de su vista con Melody dentro. Parece ser que les seguía un segundo coche rojo que no tenía matrícula española y que les había estado estratégicamente vigilando desde un lugar situado detrás del automóvil de los Nakachan. Todo muy cinematográfico. Y es que hay que pensar que, en efecto, un financiero libanés con negocios internacionales, una madre coreana, una niña nacida en Estados Unidos, coches con matrículas extranjeras, eran como demasiados ingredientes de película para una especie de Miami Beach a la española, que fue prácticamente lo que se convirtió. Y hay que decir que el caso mantuvo en vilo a las autoridades, por supuesto a los medios y obviamente a la opinión pública, que contemplaba completamente atónita un sinfín de noticias, a cual más trepidante. Pero lo más importante era, sin lugar a dudas, que la niña fuera devuelta sana y salva a los padres. Hay que decir también que Quimera aparecía sorprendentemente siempre con el maquillaje de ópera multicolor, a pesar de que clamaba por la devolución sana y salva de Melody. Obviamente había en juego mucho la vida de la niña y nada más y nada menos que un botín de 1.300 millones de pesetas. Así es que el rescate se convirtió en un caballo de batalla multimillonario, obviamente, y fue objeto de un tira y afloja entre los representantes legales de los padres y los secuestradores. Pero también mediaron en todo este operativo pues la policía, la Guardia Civil y, como dije al principio, fueron los GEO quienes lograron interceptar el lugar donde encontraron a Melody tranquilamente viendo los dibujos animados en la televisión y comiendo pizza, junto a uno de los delincuentes que además dormía con 4 armas sobre su cama. Esto es completamente cinematográfico, pero cierto, siempre según las crónicas de sucesos consultadas por este canal.
afanaban en hacer grandes fortunas o, por ejemplo, las bolsas mundiales sufrían un terrible crash. Y también, por qué no decirlo, Ronald Reagan firmaba con Gorbachov el primer tratado para destruir armas nucleares, o lo que es lo mismo, el fin de la Guerra Fría. De pronto, así, de repente, de entre toda esta información de interés, digamos, mega estratégico, se abrió paso el bonito retrato de una niña de 5 años, Melody Nakachan. Los medios de mayor difusión en nuestro país, en España, lo llevaron a sus portadas y los Nakachan, de ser una familia completamente anónima para el gran público, pasaron a ser el centro de todas las tertulias. Así es que el aterrizaje forzoso de Raimon Nakachan y de la cantante de ópera Quimera prometían tanto drama, desgraciadamente, como destellos metálicos desde el minuto cero. Aquella mañana, el hijo mayor de Nakachan, que también se llamaba Raimon, fruto de otro matrimonio, un hombre ya de 30 años, que llevaba habitualmente a su propia hija al colegio, también habitualmente se ocupaba de llevar a su hermanastra Melody a la escuela. Aquella mañana compartían el vehículo él y su esposa Débora, que salieron con las 2 niñas a bordo de un flamante BMW rojo de la casa de los Nakachan, situada en una lujosa urbanización de Estepona, Málaga. Eran poco más de las 9 de la mañana. El coche ya había abandonado la urbanización de ópera, pues no la conocía nadie, ¿verdad? Pero se hizo famosa a raíz del secuestro de su hija. Sin embargo, sus exagerados maquillajes no los podemos olvidar y os traigo aquí un recuerdo para ello. Además, hay que añadir que, curiosamente, los secuestradores llegaron en yate y algunos incluso frecuentaron a la familia Nakachan en lo que se denominó un golpe que intentaba hacerse con un botín de 1.300 millones de pesetas en billetes de $50. En este caso irrumpieron hasta los GEOS, aquel espectacular cuerpo policial que acababa de crearse y que consiguió salvar sana y salva a la pequeña Melody, una auténtica muñeca de pelo rubio, larguísimo, que por cierto también tuvo su protagonismo y por 2 motivos. Uno, que el padre, Raimon Nakachan, llegó a pedir una prueba de vida a los secuestradores y estos le hicieron llegar un mechón de su cabello. Y otra, podríamos llamarla surrealista como poco, es que cuando se produce el final feliz, es decir, la entrega de la niña Melody por parte de la comisaría de Estepona a sus padres, cuentan las crónicas de la época que la cantante Quimera sacó del bolso un peine y se puso a peinar el cabello de la niña. Bien, pues todo comenzó la mañana de lunes del 9 de noviembre del 87 y hay que pensar que mientras determinados personajes de la escena nacional ¿Qué tal, amigos del Ático? ¿Cómo estáis todos? Bienvenidos de nuevo. Este es un suceso que ocurrió concretamente el 9 de noviembre de 1987 y, como os podéis imaginar, conmocionó a una España ya de por sí un tanto o un mucho muy convulsa, digámoslo así. Es una historia en la que se mezclan un hecho preocupante, muy mediático, en el que pudimos ver una mezcla de exotismo, lujo, mucho glam, mucho maquillaje y, por qué no decirlo, mucho amor de padres. Y este caso, el de la niña Melody Nakachan, reunía una serie de ingredientes como son el drama, el suspense, la publicidad a saco, muchísimo exotismo, como decía antes,
y por encima de todo, final feliz que terminó con el drama de esta familia. Estoy hablando del famoso secuestro de la niña Melody Nakachan en la Costa del Sol, en Marbella, Málaga. ¿Por qué digo que es exótico? Pues porque el padre de Melody era un financiero libanés que había hecho dinero en Inglaterra y en Francia, y la madre, que era una joven cantante de organización, cuando de repente una furgoneta blanca les interceptó el paso. Y Nakachan, hijo, no pudo evitar el choque, de manera que fue entonces cuando 4 encapuchados bajaron de la furgoneta y los 4 iban armados. En un primer momento, Raymond y Débora intentaron resistirse, pero no hubo nada que hacer. Y a partir de ahí, todo fue muy rápido. La furgoneta blanca desapareció de su vista, con Melody dentro. Parece ser que les seguía un segundo coche rojo que no tenía matrícula española y que les había estado estratégicamente vigilando desde un lugar situado detrás del automóvil de los Nakachan. Todo muy cinematográfico. Y es que hay que pensar que, en efecto, un financiero libanés con negocios internacionales, una madre coreana, una niña nacida en Estados Unidos, coches con matrículas extranjeras, eran como demasiados ingredientes de película para una especie de Miami Beach a la española, que fue prácticamente lo que se convirtió. Y hay que decir que el caso mantuvo en vilo a las autoridades, por supuesto a los medios y obviamente a la opinión pública, que contemplaba completamente atónita un sinfín de noticias, a cual más trepidante. Pero lo más importante era, sin lugar a dudas, que la niña fuera devuelta sana y salva a los padres. Hay que decir también que Quimera aparecía sorprendentemente siempre con el maquillaje de ópera multicolor, a pesar de que clamaba por la devolución sana y salva de Melody. Obviamente había en juego mucho,